Roboam, hijo de Salomón, es una figura intrigante en la Biblia, cuya vida está llena de desafíos y decisiones cruciales que moldearon el destino de Israel. Su historia es un testimonio de cómo las decisiones de un líder pueden tener un impacto profundo y duradero en una nación. La historia de Roboam nos ilustra de manera impresionante cómo las decisiones de un padre pueden repercutir en las generaciones siguientes y cómo el pecado de Salomón fue un punto crucial que moldeó profundamente el destino de su hijo Roboam y de todo el reino de Israel. En este video conoceremos todos los detalles de la historia de Roboam, el sucesor de Salomón en el trono. Pero antes, te invito a suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones en todas para que te avisen cada vez que haya un nuevo video en el canal. Vamos al video. El rey Salomón, a pesar de toda la sabiduría que recibió de Dios, tomó algunas decisiones equivocadas y sometió a su pueblo a una carga de trabajo pesada y altos impuestos. Pero, sin duda, el peor de sus errores fue la poligamia. Se casó con muchas mujeres extranjeras que adoraban a otros dioses, y estas mujeres introdujeron estos dioses en medio del pueblo de Israel, haciendo que Salomón, en su vejez, practicara una adoración mixta, adorando no solo al Dios de Israel, sino también a otros dioses. Sin embargo, el pecado de Salomón tuvo consecuencias para el reino de Israel, pero por amor a David, Dios no quitó el reino de Salomón. Sin embargo, él experimentó las amenazas de enemigos levantados por Dios, como Hadad, Rezón y Jeroboam. Jeroboam era un líder fuerte y trabajador, pero se mostró insatisfecho con la política opresiva practicada por Salomón en Israel. Después de considerar una revuelta, huyó a Egipto para escapar de Salomón, quien intentó matarlo. No obstante, Jeroboam ya había recibido una profecía del profeta Ahías que decía que el reino de Israel sería dividido y que él se convertiría en rey del reino del norte, compuesto por 10 tribus, mientras que Roboam, el hijo de Salomón, reinaría solo sobre el reino del sur, compuesto por la tribu de Judá y Benjamín. La Biblia dice en el libro de Primero Reyes, capítulo 12, que después de la muerte de su padre Salomón, Roboam fue a la ciudad de Siquem, donde todo Israel se había reunido para proclamarlo rey. Cuando Jeroboam, hijo de Nebat, se enteró de esto, regresó de Egipto, donde había huido del rey Salomón. Los líderes de Israel, al enterarse del regreso de Jeroboam, lo convocaron junto con toda la comunidad y fueron a hablar con el rey Roboam. Le pidieron al rey que aliviara la carga de trabajo pesado y los altos impuestos que su padre Salomón había impuesto al pueblo, y si lo hacía, todo el pueblo sería leal a él. Sin embargo, Roboam pidió 3 días para pensar y consultó con los ancianos que habían sido consejeros de su padre Salomón. Estos ancianos aconsejaron a Roboam que fuera un rey amable y aliviara las pesadas cargas de impuestos y trabajo que su padre había impuesto al pueblo, y de esa manera el pueblo sería leal a él para siempre. Pero Roboam también decidió consultar la opinión de los jóvenes que habían crecido con él y que ahora lo acompañaban. Sus amigos le aconsejaron que fuera más estricto con el pueblo de lo que su padre había sido, y le dijeron que mantuviera las políticas opresivas. Después de 3 días, Jeroboam y todo el pueblo regresaron para conocer la decisión del rey. Pero el rey Roboam les respondió con dureza, ya que había rechazado el consejo de los ancianos y había seguido el consejo de los jóvenes. Cuando todo el pueblo de Israel vio que el rey no atendería su solicitud, se negaron a someterse al reinado de Roboam. De esta manera, el reino se dividió, y Roboam pasó a reinar solo sobre los israelitas del reino del sur. Este cambio en los acontecimientos fue la voluntad de Dios para que se cumpliera el mensaje que él había dado a Jeroboam, hijo de Nebat, a través del profeta Ahías. En un intento por restablecer la paz con el pueblo de Israel, Roboam llamó a Adonirán, un antiguo siervo de Salomón, para hablar con el pueblo. Sin embargo, el pueblo enfurecido lapidó a Adonirán hasta la muerte.
Cuando esta noticia llegó al rey Roboam, él subió rápidamente a su carroza y huyó a Jerusalén. El pueblo de Israel convocó una asamblea y proclamó a Jeroboam como rey sobre todo Israel, y solo las tribus de Judá y Benjamín permanecieron leales a Roboam y a la familia de David. En el libro de 2 Crónicas 11 se menciona que cuando el rey Roboam llegó a Jerusalén, movilizó a los hombres de las tribus de Judá y Benjamín. Llamó a 180,000 de los mejores soldados para luchar contra Israel y recuperar el reino. Sin embargo, Dios habló a Roboam a través del profeta Semaías y le dijo que no luchara contra el pueblo de Israel, sino que regresara a casa, ya que Dios mismo había causado esa división. Entonces, obedecieron la palabra del Señor y regresaron a casa. Roboam se quedó en Jerusalén y fortificó varias ciudades para defender a Judá. Reforzó sus defensas, colocó escudos y lanzas en las ciudades y nombró comandantes, además de almacenar provisiones de alimentos. Todos los sacerdotes y levitas que vivían en las tribus del norte de Israel apoyaron a Roboam. Abandonaron sus pastos y posesiones para ayudar en Jerusalén, ya que Jeroboam y sus hijos no les permitían servir al Señor como sacerdotes. Esto hizo que el reino de Roboam se fortaleciera mucho en solo 3 años. Roboam se casó con su prima Maalate, hija de Jerimote, hijo de David, y ella le dio 3 hijos. Luego se casó con Maacá, nieta de Absalón, y Maacá le dio 4 hijos. El rey Roboam amaba a Maacá más que a cualquiera de sus otras esposas y concubinas. En total, tuvo 18 esposas que le dieron 28 hijos y 60 hijas. Roboam nombró a su hijo Abías como líder entre sus hermanos, dejando claro que Abías sería su sucesor. Con inteligencia, Roboam distribuyó a los otros hijos por toda la tierra de Judá y Benjamín y en las ciudades fortificadas. Cuando Roboam se había fortalecido y establecido firmemente, él y todo el pueblo abandonaron la ley del Señor. Debido a esta infidelidad al Señor, en el 5º año de su reinado, Sisac, rey de Egipto, subió y atacó Jerusalén. Sisac llegó con numerosos carros de guerra, jinetes y un ejército incontable de soldados, y conquistó las ciudades fortificadas de Judá. Avanzó para atacar Jerusalén. Entonces, el profeta Semaías fue a encontrarse con Roboam y los líderes de Judá, quienes habían huido a Jerusalén debido a este ataque de Sisac. Semaías liberó una palabra de parte de Dios, diciendo que Roboam y el pueblo habían abandonado al Señor, y por eso Dios los había abandonado y entregado en manos de Sisac, el rey de Egipto. Al escuchar esta palabra, los líderes de Israel y el rey Roboam se humillaron y reconocieron que Dios era justo. Cuando Dios vio que se humillaron, le dio a Semaías un mensaje que decía que, debido a su humillación, no serían destruidos por completo. Sin embargo, como consecuencia de sus pecados, servirían como siervos de Sisac, el rey de Egipto, para aprender la diferencia entre servir a Dios y servir a los gobernantes de la tierra. Luego, Sisac, el rey de Egipto, subió y atacó Jerusalén. Saqueó los tesoros del templo del Señor y del palacio real, llevándose todo, incluyendo los escudos de oro que Salomón había hecho. Más tarde, el rey Roboam hizo escudos de bronce para reemplazarlos. Sisac también capturó a los oficiales de la guardia que protegían la entrada del palacio real. Debido a que Roboam se humilló ante el Señor, él no lo destruyó por completo. El rey Roboam se estableció firmemente en Jerusalén y continuó reinando. Tenía 41 años cuando comenzó a reinar y reinó durante 17 años en Jerusalén. Sin embargo, la Biblia afirma en el libro de 2 Crónicas, capítulo 12, que Roboam fue un rey perverso, ya que no buscó a Dios de todo corazón. Durante su reinado, hubo guerra constante entre Roboam y Jeroboam. Cuando Roboam murió y se reunió con sus antepasados, fue sepultado en la ciudad de David. Su hijo Abías fue su sucesor. En resumen, aprendemos que, a pesar de sus fallas y las consecuencias,
Dios ofreció a Roboam la oportunidad de restauración. Así permitió que Roboam gobernara en Judá durante muchos años, demostrando su misericordia y paciencia. Esto nos enseña sobre el poder de la restauración y cómo Dios está dispuesto a perdonarnos y darnos una nueva oportunidad si nos volvemos a Él de corazón sincero. Y así llegamos al final de otro video. Espero que hayas disfrutado aprendiendo más sobre la historia del rey Roboam, el hijo del rey Salomón. Gracias por ver el video hasta el final. Hasta el próximo video. Dios te bendiga. ¿Qué usted aprende de la vida de nuestro personaje de hoy? ¿Cuáles cosas puede usted imitar de nuestro personaje? Señale en sus notas lo que más le llamó a la atención de nuestro personaje. ¿Aprende usted algo de las debilidades de nuestro personaje? ¿Puede usted señalar una vez más esas debilidades? Gracias por escuchar de nuestro personaje de hoy. Le invito para que mañana a las 1 de la tarde vea la transmisión del siguiente personaje de esta serie. Personajes bíblicos en Mes de la Biblia de la Iglesia de Dios Pacto de Gracia. Visítanos en Facebook Iglesia Pacto de Gracia y en YouTube Iglesia de Dios Pacto de Gracia de los pastores José Alberto y Loida Almonte. Somos la Iglesia de Dios Pacto de Gracia, un lugar que bendice.